Los viajes y el hecho de haber ido a Palestina y demás nos daba un poco curiosidad saber, por ejemplo, el tema del barco de las mujeres. ¿Cuál fue el, no sé, el Sí, el leitmotiv, móvil ¿no? Ujú. de ese Sí. viaje y cuál fue luego también un poco la, no sé, la consecuencia final que tuvo a nivel de efecto? Bueno, el barco de mujeres está dentro de las acciones de la Flotilla de la Libertad, que es una coalición internacional, ¿no? Entonces, desde 2010 se ha intentado romper el bloqueo de Gaza por mar, por barco. Mm. Entonces, en 2010 hubo una acción muy importante que varios barcos internacionales, entre ellos el Mavi Marmara, que fue asaltado como siempre. Siempre la flotilla ha sido asaltada en aguas internacionales y en el Mavi Marmara asesinaron a 9 personas en el momento, una décima murió posteriormente de las heridas y bueno, como a 70 personas fueron heridas y demás. Era un barco muy grande para 700 personas de pasajeros. Ujú. Y entonces, bueno, la flotilla desde ese año, casi todos los años, ha intentado llevar uno o varios barcos para romper y denunciar el bloqueo, que es ilegal, es un castigo colectivo a Mm. toda una población, ¿no? Por mar. El barco de mujeres fue, hasta la fecha, ha sido antes y después el barco más pequeño que se ha enviado, 14 metros, era Mm. un cascarón, una barquichula. Y bueno, la repercusión, bueno, lo que es la denuncia, ¿no? Siempre fuimos asaltadas en aguas internacionales. También hemos sido el barco que más cerca hemos llegado de Gaza antes de ser asaltadas. Las Eh, ventajas de ser pequeño. Sí, no, 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 pero da igual. No era Al una final te cuestión de saltas, imagen suya, era Ah, un entiendo. blanqueo suyo. Éramos mujeres y lo aprovecharon para hacer una imagen de Ya, blanqueo, porque de hecho no fue violento el asalto, físicamente violento, Claro, como otras como otras sí que habían anteriores. sido. Claro. Aprovecharon a decir, somos unos caballeros, ya las ya. ladies, Ujú. esto. Entonces las consecuencias, bueno, fue muy llamativa, fue una acción muy llamativa porque realmente un pequeño barco, un velero, con 13 mujeres y demás, y ir allí, en un momento dado estábamos rodeadas con 3 fragatas de la Armada israelí. Entre ellas iba Toma una ya. premio Toma Nobel, ya. ¿no? La Iba un irlandesa. premio de Nobel de la Paz, Es Maureen un poco, me White. recuerda un poco la escena esa cuando fueron las revueltas de Tianmar, el Sí, hombre que se puso Al delante de, sí, y el sí, tanque, del el claro. tanque, tanque. El es un tanque. poco de ese Un estilo poco de... así. Ese Sí, desnivel. sí. Sí, un David poco contra Goliat, así. ¿no? David Sí, contra Eso, sí, Goliat. y eso. además, Claro. bueno, hay una imagen que yo bueno, es de, no me acuerdo cómo se llama este programa americano de televisión, Democracy Now! Ah, Ujú. Ahí vi una imagen, entramos en el puerto de Asdod, que Mm. es un puerto de mercancías. Y entonces, bueno, hay una imagen que es impresionante. Y me acuerdo en el velero que estábamos por la noche, ese silencio y tal, entre buques Ujú. inmensísimos y petroleros y demás. Entonces, esa imagen El barquito. el claro. barquito ese Minúsculo. con aquello, esto era impresionante. Entonces, bueno, fue una acción por esas Mm. características eh, muy llamativa, muy llamativa. Mm. Entonces, tuvo a ese nivel bastante repercusión. Gente Claro. como Roger Waters nos mandó, Patti Smith, mandó mensajes. Mm. O Qué sea, bueno. Sí. Qué bueno. Yes. sí, bueno, al final la historia lo de menos éramos nosotras, será el denunciar Denunciar el que hay. bloqueo, claro, por supuesto. Y en ese sentido fue una acción exitosa porque llegó a Se le muchísima dio gente. visibilidad. Sí, Sí. sí, Claro. sí, sí. Pues qué chulo. Está interesante, la No, sí, verdad. sí, es flipante. O sea, a nivel imágenes, bueno, Sí, supongo que claro. esa fue Y impresionante. bueno, con lo que tú contabas de un poco de que de quedar bien ellos, pero Sí, para lo tonto, claro, vosotros también Mm. conseguisteis vuestro objetivo, ¿no? Que era, o sea, claro. cuanto más cerca llegarais, más impacto iba a Sí, tener luego en el fondo, ¿no? En el trasfondo. sí, sí, Mm. hombre, lo hubiera podido Claro, llegar Llegar, a sí. claro. romper el bloqueo. Sí, porque además te imaginas, claro, la gente de Gaza estaba esperando
que eso también es muy emocionante. Había puesto banderitas, Claro. Había una globos, fiesta había en una el fiesta puerto, para recoger, para durante todo el recibir, día. recibir al barco de las mujeres. Era una Sí, fiesta sí. reivindicativa, Y casi. claro, Sí, era una fiesta, pues de decir, bienvenidos, Sí. que sí. venís a apoyarnos, ¿no? Era Mm. Yo de hecho me enteré después que amigos míos y amigas de estaban en el Gaza. puerto. Vaya, fíjate. Estaban esperando ahí Mm. cuando nos asaltaron la Armada israelí al barco de mujeres a 45 millas de Gaza. Éramos un barco muy pequeñito de 14 metros, íbamos 13 mujeres. Bueno, nos encarcelaron y demás y estuvimos ahí día y pico encarceladas en Israel. Bueno, fue un asalto en aguas internacionales, secuestro y demás, y bueno, estuvieron allí en una cárcel, pero bueno, nosotras sabíamos que estábamos de paso, ¿no? Como éramos de otros Europeas. países, no éramos palestinas, lo nuestro era una cuestión de horas o de días. Y hubo un momento cuando ya se había acordado que nos iban a deportar a todas. Habíamos acordado ciertas condiciones, que fuésemos todas a misma vez, a todas que nos llevasen directamente a nuestro país de origen o que dejasen en un aeropuerto por ahí perdidas y demás. Y bueno, estábamos todas las mujeres en una sala, íbamos saliendo de una en una a reconocer nuestras pertenencias. Lo poco que llevábamos, una mochilita con nuestras cosas que habían sido confiscadas al entrar en la cárcel, bueno, reconocer y firmar lo típico, que ahí está todo y demás. Entonces estábamos todas las mujeres en una pequeña habitación y había una puerta entreabierta. Y oye, es que me emociono cada vez. Em, Entonces de repente había, ¿podemos cortar? Sí, sí, sí. Bueno, pues estábamos todas las mujeres en una pequeña habitación que tenemos que salir a reconocer nuestras pertenencias y a afirmar que se nos devolvía todo y estaba la puerta entreabierta y entonces vimos al otro lado había dos chicos jóvenes de 30 años o así que eran palestinos, eran presos palestinos, iban a ser trasladados a otra cárcel y no supimos más de ellos, simplemente que eran palestinos que no iban a salir con nosotras. No sabemos las circunstancias, pero evidentemente estaban en peores circunstancias que nosotras y con total diferencia, ¿no? Y entonces se enteraron que éramos las mujeres del barco y nos hacían así, esos gestos de agradecimiento, Sí. ¿no? Entonces, para mí, bueno, para todas fue Sí, tan... Y eso demuestra mucho la gente el modo de ser, palestina, sí. ¿no? Que Sí. ellos están en una situación infinitamente peor o cuando están bombardeando y te dice, pero no llores, Sandra, no pasa nada y están Sí, siendo bombardeados. Sí. Eso ha pasado sí. con Eso África, ¿no? es muy Se habitual. preocupan Que por ti, Sí. te casi consuelan te ellos. consuelan ellos. O Sí, sea, o estás viendo, pues de cada año que vas, ves cómo han aumentado los asentamientos, cómo todo está peor. Entonces te empieza a entrar y Ya. tú hablas con un... Ellos te dicen, no, o sea, esta capacidad de aguante te la transmiten sí, y tú estás como desesperado ya diciendo, pero esto no tiene sentido, esto es una terrible. Y ellos, sin embargo, generalmente te calman. te Mm. calma y eso, y Y encima te, te y te agradecen, ¿no? agradecen, Te claro, eso agradecen sí. que estás... Eso es muy habitual. Yo Sí. creo que casi todos los que la gente que ha estado por allí ha tenido experiencias de este tipo, ¿no? Y De es este lo que te tipo. engancha mucho de Sí, la gente. Sí, sí. sí. Yeah. Yo hay también una escena que la he contado otras veces que tiene valor porque no es nada espectacular, o sea, es cotidiana. De esa operación del 2002 en Cisjordania, que el ejército israelí entró en las ciudades de Cisjordania, en Nablus, en Ramallah, en Jenin, y mantuvo ahí durante semanas, bajo toque de queda, la población encerrada. Y eso. Y en Jenin yo iba con un equipo de Telemadrid, de cámara. Hubo ya un momento en el que en la radio estatal israelí dijo que el ejército se retiraba. Y entonces los periodistas que estábamos esperando fuimos a entrar hacia el campo de refugiados de Jenin. Se había retirado el ejército, pero había bloqueado todos los accesos por carretera.
Es decir, que todos los camiones de ayuda humanitaria que estaban esperando No para podían llevar pasar. leche, No agua, podían no podían pasar. O ambulancias. O ambulancias, Claro. estaban, y eso, ambulancias, personal de Naciones Unidas, todo eso estaba varado en la carretera, pero nosotros fuimos andando. Campo otra vez y llegamos ahí. El campo de refugiados de Jenin era el escenario más desolador que yo he visto. O sea, habían estado bombardeando ahí durante 3 semanas. Era como un espacio convertido en escombros, ni siquiera montañas de escombros, porque habían pasado luego las excavadoras, las Aplanando. aplastando eso. Y la gente acaba de salir del encierro y estaban escarbando con las manos porque no había llegado ninguna maquinaria en la tierra y ahí salían los primeros cadáveres de ahí. Y en ese escenario que estaba la gente como alucinada, recuerdo que de repente había un grupo de mujeres que, a diferencia de los demás, se estaban moviendo como haciendo algo. Y estaban pues recogiendo, por ejemplo, un taburete que le faltaba una. Iban con los niños medio agarrados a las faldas y en un momento dado se sentaron en círculo en el suelo, como haciendo una especie de círculo familiar. Todo lo demás era la gente estaba, aún no había salido de ese espanto, ¿no? Y no había llegado nada. Llevaban sin agua. Y íbamos el equipo de Telemadrid, que venía el cámara, el productor y yo, que se nos veía claramente que éramos extranjeros, no podíamos pasar por un equipo árabe. Y entonces una de las mujeres que estaba allí sentada me hizo a mí el gesto este de que nos acercásemos. Íbamos sudando como pollos, porque hacía un calor, era el mes de abril, mucho polvo y todo eso. Y, y al llegar me dice Salam Aleikum, yo le respondí. Bueno, y entonces sacó de detrás de una botellita así mediada de agua y me la ofreció. Yo me acuerdo que el cámara no, el productor, que tú le conoces, Simón, Simón. que es un tipo como un castillo así de grande, bueno, se le saltaron las lágrimas. Y, y yo recuerdo que en ese gesto yo vi no simplemente un gesto de hospitalidad o de generosidad o de buenos modales, era un gesto de afirmación. Esa mujer estaba diciendo, nos han bombardeado nuestras casas, las de mis vecinos, han destruido todo esto que era mi mundo, mi barrio, pero yo soy una mujer árabe y sigo siendo la anfitriona de este espacio vacío donde estuvo mi casa. Y yo no puedo permitir que vengan unos extranjeros sudando, que vienen además a ayudar o a por lo menos a ser testigos de lo que pasa, sin poderles ofrecer algo. Todo eso estaba en ese gesto, en ese gesto de sacar esa botellita y darnos la botella de agua en un momento así, porque lo de Jenin fue atroz, ese bombardeo de Jenin y la matanza El que hubo. asedio Sí. También muestra un poco también la fuerza del de la gente. pueblo Es palestino. increíble. Claro, la por eso digo que es resistencia un es gesto de increíble. afirmación, es un gesto de resistencia Y de dignidad. y de dignidad, de decir, no, no me han destruido. Han destruido todo esto, pero a mí no me han destruido. Y de todas Sí. formas me da la sensación, vosotras que conocéis más, digamos, a la gente árabe y demás, de que son personas que con muy pocos gestos son capaces de transmitir Sí. mucho más de lo que aquí en Europa y en España seríamos capaces de transmitir incluso con 1000 palabras. O sea, de hecho me acuerdo, por ejemplo, de una conferencia que fue muy famosa de Yasser Arafat, la famosa de la rama del olivo y demás. Ante Naciones O Unidas. sea, Sí. solamente el hecho de llevar esa rama del olivo Sí. ya Sí. Hombre, se ha quedado en la retina eso ya. Sí, es sí. todo un discurso y ni siquiera necesitas saber lo que te decía el discurso, Sí, simplemente Sí. Bueno, tienen. un gesto, Ahí también es que detrás hay tanta veracidad y Mm. eso tiene una Sí. fuerza tremenda, ¿no? Entonces, Y luego es verdad que también Es más en la sociedad árabe, su expresión artística por excelencia, no solo de Palestina, sino que es la poesía. mm, Entonces esa capacidad de transmitir emoción, quizá está, que la poesía lo tiene, evidentemente, pues está un poco en el tono social. No tenéis razón de. Claro. Nosotros, los occidentales y especialmente los nórdicos, estamos muy bloqueados en el sentido emocional. Cuando he visto, a ver, yo lo único que conozco de allí es por periodismo que he visto, o sea, no Sí. es por Sí, que sí, haya por conocido libre. ya a nadie, pero me da la sensación de que muchas veces, pues, por ejemplo, con turistas y demás, como que son muy Sí, como referenciales, muy sí, de dar la mano, muy efusivos en su... sí, No necesitan sí. decirte nada porque
es que igual ni siquiera les entiendes, pero simplemente por los gestos que te hacen, Sí, son eres gestos de capaz acogida. de... Sí, Es una sociedad que ante el forastero de primeras tiene que mostrar la acogida. Luego es verdad que tú siempre que te encuentras con un árabe, por lo menos los de Oriente, yo siempre digo esto, yo no conozco Magreb ni bien, o sea, Marruecos y eso no lo conozco, y sé que hay diferencias. Es lo sí, mismo son que culturas. todos somos Pero, europeos, entre un italiano y un sueco, pues hay diferencias. Eh, Son muy ceremoniales. Mm. Entonces, cada vez que te encuentras, aunque te encuentres todos los días en la calle, es ¿y qué tal estás? ¿Qué tal la familia y tu madre y tus hermanos? Y que todos bien y todo una retaíla. Que aquí somos mucho más directos, ¿no? ¿Qué tal? Hola, y ya está. Y, pero claro, es una forma cultural de mantener la amabilidad. La amabilidad, el Sí, trato amable. Y la cuestión humana. claro, esa transparencia social que tienen a la hora de pues, relacionarse, un poco convivir, ¿no? Lo que es la convivencia allí. ¿Vosotros a qué lo ligáis? O sea, ¿cuál, creéis que hay una razón detrás o es simplemente historia y cultura? O sea, ¿creéis que, por ejemplo, a lo mejor la religión o cualquier, o sea, qué pensáis? O sea, ¿cuál creéis que es el factor o los factores en este caso que pueden llegar a influir en que sean así, en su forma de ser? Yo Yo, creo, bueno, no, yo creo que más que la religión, porque ahí los además cristianos son ahí iguales. está muy mezclado, Ujú. y los ateos, o sea, está muy mezclado allí y todo. Es una cuestión de sociedades que han vivido más sobriamente durante más tiempo y la cuestión del desierto. Quiero decir, Sí, es que es te verdad. ves en el desierto y no puedes sobrevivir así tan fácilmente Sí, tú tan solo. lleno, es verdad. Entonces llega alguien de fuera y se le acoge. Yo creo que Sí, eso, posiblemente está muy... eso y las ventanas abiertas, aunque sea en invierno y haya corrientes, también Sí. tiene que ver algo con las jaimas y el desierto, pero vamos, Sí, sí. yo creo que sí.